Cuando entrevistamos a Laura Pinar en el episodio 333, ella nombra como a una de las comunidades que surgen en el Media Lab Prado a autofabricantes. Me pareció que sobre esta comunidad e investigación teníamos que saber muchísimo más y quise entrevistar a dos que participan activamente. Francisco Díaz y Camila René Magui son arquitectos e investigadores y trabajan en Autofabricantes. Autofabricantes pertenece al programa del Laboratorio Cuerpo, Salud y Autonomía, una investigación enmarcada en la intersección entre el arte, la ciencia y la sociedad, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida personal de las comunidades. Ellas trabajan por la autonomía personal y la plena inclusión en código abierto. Y no cuento más porque quiero dejar a ellos ponerles voz a este maravilloso proyecto. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy Francisco Díaz, profesor e investigador en BAU, Centro Universitario de Arte y Diseño de Barcelona, y a la misma vez soy coordinador e investigador en Autofabricantes, un proyecto de creación de prótesis y otros productos de apoyo en impresión 3D y con los usuarios en el centro del proceso de trabajo y de diseño. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Pues estudié arquitectura hace pronto una década. Y después de ahí máster y bueno, y aprendí sobre todo y toda esta inquietud y el conocimiento de la cultura libre y de las máquinas, que es el inicio de este proyecto que os cuento de Autofabricantes, surgió en el taller de fabricación digital de la Universidad de Sevilla, que era donde estaba yo acabando la carrera, y a la misma vez estaba Camila. Y ahí nos conocimos y arrancamos proyectos juntos. Sí, bueno, pues igual que Fran, en realidad él y yo tenemos una trayectoria bastante pegada a nivel vital y a nivel profesional, pero sí, igual, estudiamos arquitectura, de pronto ahí nos dimos cuenta que las asignaturas se nos quedaban cortas, tuvimos un equipo increíble de compañeros que estaban alrededor del Fab Lab en un momento donde el auge de la impresión 3D, bueno, y otras formas de hacer, ¿no? Pues nos llamaban muchísimo la atención y entonces ahí empezamos un poco a entender que investigar, conocer, se podía hacer de muchas formas, ¿no? Y creo que ahí empezamos a desarrollar un poco una curiosidad radical por no conformarnos, por entender que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Y aprendimos, pues, no sé, muchas cosas en torno a tecnologías, pero también métodos, pero sobre todo aprendimos a investigar con la gente. Después de eso, cofundamos Autofabricantes, Fran es el coordinador y yo me encargo más de la parte de producir relato y de acompañamiento metodológico. Y actualmente somos eso, profes e investigadores en la unidad de diseño y yo doy clase en el área de arte. ¿Y qué quiere decir esto de hacer acompañamiento metodológico? Pues me refiero que a veces tendemos mucho a pensar en el qué por encima del cómo. Y quizás ahora mismo lo que más nos importa no es tanto un resultado, sino cómo llegamos a eso, ¿no? O qué aprendemos en el camino, o qué Sí. cosas descubrimos, ¿no? Claro, y en concreto en Autofabricantes hay una parte de taller y de trabajo con usuarios, con familias, participantes, donde hay que estar muy atenta a cada uno de los pasos que vamos haciendo y aprender mucho de todo ese proceso. Y claro, eso requiere un poco de energía y alguien que te diga, oye, piénsate qué has hecho aquí, piénsate cómo hacemos la siguiente fase. ¿Y me cuentan algún proyecto concreto? Pues en Autofabricantes arrancamos con, bueno, de hecho la precuela o el inicio de Autofabricantes está en Sevilla, con una familia que iba a tener una niña, estábamos nosotros colaborando en una cooperativa y ya sabían que la niña iba a nacer sin una de las manos. Y ahí nació el proyecto Echando una mano, donde un colectivo estábamos gente de
de arquitectura, pero gente también de diseño, de terapia ocupacional, de psicología. Era más como un grupo de apoyo y de escucha para pensar qué otras soluciones podríamos desarrollar para que Paula fuera lo más autónoma posible en su día a día. Porque debemos saber que cuando hay una persona que le falta alguna parte de su cuerpo, el Estado pasa a tutorizar cómo debe ser esa parte faltante. Pasa a tutorizar tu cuerpo y pasa a decirte, mediante un catálogo, cómo debes de relacionarte con el mundo. Y ahí, pues, empiezan los interrogantes. Pero ¿qué cosas te dice, por ejemplo, el Estado? O sea, que agarres el tenedor con la otra mano, no te va a decir. El Estado te dice qué tipo de prótesis tienes y puedes usar y son las que te pagan y a partir de ahí vienen pues cuáles son los límites físicos con los que te vas a relacionar con el mundo a través de ese objeto que ha diseñado alguien y con el que tú nunca has tenido relación y en un proceso de adaptación en el que el usuario, en este caso los niños, no tienen ninguna toma de decisión por ninguna parte. Solamente son receptores de un objeto del que no forman parte. En casos extremos se ha llegado a plantear, esto lo vimos con nuestros amigos, que como el determinado cuerpo no encaja en la determinada prótesis que tengo disponible para tu caso, sacada de este catálogo, te tengo que operar. Es decir, tengo que amputarte o tengo que mutilarte o tengo que intervenir tu cuerpo para que tu cuerpo se adapte a esa prótesis. Esto lo dicen mucho los compañeros de En torno a la silla. Las vidas no son vidas catalogables, los cuerpos no son cuerpos de catálogo, ¿no? Y entonces aquí es donde entra este proyecto Autofabricantes, que primero se llamó Echando una mano en Sevilla y después derivó a Madrid a Autofabricantes, en el que, en el fondo, esto es un posicionamiento ético y político respecto a cómo entendemos la salud, cómo entendemos la autonomía, cómo entendemos que un cuerpo diverso o una persona con diversidad tiene derecho a estar, ¿no? Y a desarrollarse con plena autonomía. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba mirando los videos, porque tienen unos videos hermosos donde están los chicos probando cosas y codiseñando con ustedes, es que las soluciones son como muy originales, ¿no? Porque hay como, ustedes tienen como unas prótesis donde se engancha un pedazo de raqueta de tenis, por ejemplo. ¿Me pueden contar ustedes más cómo fue eso? Ese proceso de diseño con ellos para llegar a este tipo de cosas. Aquí vamos, Justo, aquí vamos a la importancia del cómo respecto al qué. Claro, justo de ahí viene la parte de innovación, es decir, cuando trasladas la pregunta de cómo puede ser una prótesis en vez de a un equipo técnico de expertas y expertos donde van a buscar la solución óptima desde una mirada medicalizada, solucionista, etcétera, cuando esa pregunta la trasladas a niñas y niños que lo que tienen son inquietud por jugar y relacionarse con el mundo de manera ociosa, obviamente, y descubriéndolo, pues la respuesta es, yo no necesito una mano, yo necesito jugar al baloncesto. Y tiene que ser una cosa así. Y la dibujan o la cortan en cartón o la diseñan de cualquier manera con las herramientas que tenemos y los materiales que tenemos en el taller. Y ahí ya el equipo de expertas y expertos, donde están las diseñadoras, ingenieras, terapeutas, etcétera, son las que después lo van a desarrollar con impresión 3D, diseño 3D, etcétera. Pero la radicalidad arranca en que el niño y la niña están en todo el proceso. Una vez que eso ya se ha impreso, lo vuelven a probar y vuelven a decir, esto funciona, esto no funciona. Y se vuelve a hacer de nuevo. Y tienen así algunas de estas prótesis que se imprimieron en muchísimos lugares del mundo o en general cuando se diseñan con un grupo de gente, los usa esa gente y nada más. O sea, ¿cuánto se escalan estas cosas? Es mi pregunta. Sí, esos están, en concreto estamos hablando del proyecto de SuperGuide, aunque Autofabricantes tiene 8 líneas de investigación abiertas, de otro tipo de prótesis, etcétera. El proyecto de SuperGuide es muy paradigmático porque responde rápido y fácil a todo lo que hablábamos anteriormente. Y esta, en concreto, esta serie de gadgets, que es cosas que se enganchan a una especie de guante que va al muñón, son escalables para cualquier persona. ¿Por qué? Pues porque lo parametrizable, lo adaptable es esa especie de guante que va impreso en 3D y tiene la forma exacta que necesita la persona. Eso lo hacemos mediante un diseño parametrizado y que está online. Tú metes los datos, hay una guía para cómo meter los datos y te podrías descargar ese diseño. Esto rompe una barrera en la complejidad del diseño, haciendo que sea mucho más fácil replicable en otros lugares.
Y después, esos gadgets específicos, pues para beber, para jugar al baloncesto o para abrocharse un botón, son los que son intercambiables porque ese guante tiene una conexión específica donde se puede conectar cualquiera de ellos. ¿Y qué cosas le conectan, por ejemplo? Está la raqueta y después, ¿qué otras cosas tienen? Pues ahora mismo hay como 25, 27 y se están desarrollando justo ahora, que hay otros talleres en marcha, otros 6 o 7 gadgets, cada vez como son acumulables, como los anteriores ya te sirven, cada vez son más raros y más difíciles. Los más fáciles que hicimos nosotros fueron, pues, para beber, para eso, pues, cosas adultocéntricas, para, comer, Para abrocharse un botón, claro, pero los hay para jugar al baloncesto, para nadar, para jugar al tenis y para sacar, montar en bici, para hacerte una coleta, para para saltar a la comba, saltar a la para comba. escalar. ¿Eso sí salió bien? El de escalar sí Sí, salió bien. Hay uno que para me nadar. hay uno que me viene persiguiendo y ese diseño ya es personal, no lo hace otro colaborador, que es para remar. Qué difícil es remar. No sabemos el juego que tenemos de muñeca cuando estamos remando y me viene persiguiendo desde hace 4 años. Buenísimo. Y mi pregunta era, ¿pero lo realmente lo imprimen otros? Porque una cosa es que sea posible, otra cosa es que otros realmente lo encuentren y lo impriman en otros lugares del mundo. Nosotros lo tenemos todo en nuestra página web y después en una plataforma mucho más grande que se llama Thingiverse, donde se pueden descargar fácilmente. Y que nosotros sepamos, lo han usado desde Thingiverse, lo han descargado más de 3.000 personas. Ah, un montón. Ahí nosotros no tenemos capacidad de seguimiento. Sí nos han llegado reportes de Brasil, de Ecuador, Argentina, Italia, de gente que lo ha usado, y de Japón también nos escribieron, que lo han usado o que han estado interesados y lo han impreso o alguna cosa así. Y después sí que nosotros estamos haciendo una labor, no tanto porque llegue el El producto. producto a muchos lugares, sino Sino la por, metodología. claro, por generar comunidades que den respuesta a problemáticas locales. Y ahí ya es donde estamos trabajando con la Secretaría General Iberoamericana en el proyecto que se llama GeckoLab, que tiene como un nombre un poco más entendible, lo más fácil al menos, donde ya hicimos una prueba en Colombia en la época del conflicto, en 2018, y ahora en 2021 hemos arrancado, que estamos también en 2022 desarrollándolo, un nuevo nodo en México, en Guanajuato. ¿Pero qué es lo que hacen en Decolab? No entendí muy bien. Lo que se está planteando es de qué manera se puede replicar una vez que tenemos el producto, lo que es la prótesis, es descargable. Y está en abierto y están todas las instrucciones y hay un WikiHow, toda esta información está. El sentido de autofabricantes va más allá del objeto. El sentido de autofabricantes tiene que ver con cómo generamos conocimiento y una comunidad que sea capaz de acompañar, que sea capaz de replicar esta metodología, estos procesos donde el usuario, el niño o la El persona adulto. que se está trabajando está en el centro del proceso. ¿Por qué? Porque lo que nos importa no es tanto pensar como a nivel de mercado, pensar que, bueno, vamos a sacar la siguiente prótesis más vendida o porque de hecho las prótesis no se venden ahora mismo, sino que lo que nos importa es transformar radicalmente la manera que tendemos de entender el cuerpo y la manera que entendemos de entender la salud. Es decir, el objetivo final es mucho más profundo Claro. que el de solamente resolver la inmediatez de, pues vamos a imprimir 10.000 prótesis y las vamos a mandar a África, Claro. que es lo que otros proyectos como Enable the Future o como otras comunidades de desarrollo de prótesis en código abierto y en low cost están haciendo. Pero estas comunidades se reúnen alrededor de Fab Labs, de bibliotecas, de centros comunitarios, de salitas de hospital. ¿De dónde salen? Depende, Sí, sí. depende. Sí. Depende, pero sí, lo estamos haciendo de manera más artesanal con estas 2 pruebas que os contaba en México y Colombia, y ahora estamos desarrollando como un plan estratégico de cómo llegar a otros lugares de manera más sistemática. Pero eso ya será más a largo plazo. Claro. Y sí, están en relación con el ecosistema local de producción, con hospitales y con universidades y con las gobernaciones correspondientes. Y en general los que son parte de esta comunidad son las madres y los padres de los chicos, ¿o son los chicos mismos? ¿Cómo es el que se acerca?
Claro, en Madrid, por ejemplo, la comunidad de autofabricantes es muy variada porque llevamos Mm. más de 6 años, donde hay ciudadanos y ciudadanas con montones de conocimientos diferentes, desde eso, ingeniería de todos los tipos, terapia ocupacional, fisioterapia, ¿qué más? Impresión 3D, de todo. Y vienen familias interesadas, porque suelen ser niños de menos de 12 años aproximadamente. Han venido algunos adultos, suelen ser los menos, pero sí que sobre todo son familias con los críos que de hecho hay niños con los que empezamos a trabajar que tenían apenas 7 años aprox, ahora ya tienen 12, 13 años, empiezan a ser más autónomos, ya no quieren venir tantos con los padres, ya tienen como otras preocupaciones. Es muy interesante como ese crecimiento o como Héctor nos dice que ya pasa de nosotros y se compra su impresora y Y que no se imprimen las se cosas. imprimen las cosas. Perfecto. Y ya se lo pueden hacer solos. Ese es el ideal. Wow. Y una pregunta, me quedó picando lo que decían que ustedes estuvieron siguiendo a una familia que ya sabía desde que estaban embarazados que iban a tener una bebé con una mano sola. ¿Estuvieron como codiseñando con esa bebé? No, imposible porque incluso el equipo, o sea, toda esta comunidad arrancó antes de que naciera. Sí, Y después estuvimos en un acompañamiento muy prematuro donde ni sí. siquiera se podía hacer una radiografía porque era una bebé, y no sabíamos cómo era ni siquiera la articulación de Paula. Es verdad que tenía que desarrollarse, todavía no tenían claro qué parte tenía hueso, qué parte tenía Claro, movilidad, qué parte, o sea, sí que fue como cogerlo desde cero. fue una apertura de Sí, posibilidades para el futuro. Y de digamos ahí, que fue como la cosa que prendió la mecha y porque fue en este momento en el que, bueno, en el que había máquinas de impresión 3D y este discurso, ¿no? Por todos lados, pero nosotros no acabábamos de precipitarlo con un sentido, ¿no? Y fue como cuando pasó esto, que además eran amigos, son amigos, y es algo que bueno, que lo tienes cerca, le ves todo el potencial, ¿no? Y todo el sentido. Ah, de pronto tengo estas herramientas, tengo este conocimiento, ahí está esta cosa, este problema, vamos a intentar trabajar desde otro lugar. Fue más o menos así. Ahora, bueno, Paula es mayor, tiene ya 8 años, y, y ella, por supuesto, tiene una prótesis, la que le corresponde por el Estado, y a veces la usa y a veces no. y bueno, y ahora Paula en los talleres que estamos haciendo en Madrid nos ha propuesto un gadget para coser y otro para tocar la guitarra. Y claro, ahora, después de estos años, ella ha estado usando otras prótesis o no ha usado ninguna y quiere usar SuperGit para ver cómo le van algunas de las cosas. ¿Y cómo terminaron diseñando ese? Porque también diseñaron un instrumento, ¿cierto? Sí, esas son otras líneas de trabajo de autofabricantes. Una de ellas es un instrumento musical adaptado que se llama Un instrumento para ENAR. Lo hemos hecho en colaboración con CELEO, que es un centro ocupacional en Cuenca, donde ENAR, que el instrumento lleva su nombre, ENAR quiere, y bueno, toca en una orquesta municipal de música profesional, es decir, el sonido tiene que ser profesional y tiene una parálisis cerebral. Y eso le impide un movimiento certero. Por tanto, no puede tocar un piano o no puede tocar ciertos instrumentos porque no tiene un toque fino, digamos, de una tecla. Entonces, hay que hacer como un teclado muy grande, un teclado donde además permita seleccionar diferentes tonos y otras cosas de la música que yo no entiendo, para afinarse con su propia orquesta y además ella debe saber qué acaba de tocar. Por tanto, tiene que tener un LED. Y además, tiene que ser un sonido donde se pueda enchufar a un auditorio. No puede ser algo para trabajar en casa. Por tanto, tenía que ser un instrumento con muchos requerimientos. Y con Enar ha sido un proceso súper bonito, y esto es como nota importante para todos los diseñadores. Lo primero que nos dijo Enar era, pues todo eso, ¿y qué hacemos los diseñadores? No me podéis ver, pero diseñamos una especie de cuadrícula que para nosotros funcionaba porque todo estaba ordenado. Cuando nos vio Enar por primera vez, hizo un gesto así de girar su brazo, como el ángulo que podía girar su brazo, me imagináis, ¿verdad? Y con eso nos dio la respuesta. No funcionaba ese cuadrado. Ella necesitaba un arco donde distribuir esas teclas. Ah, claro. Con solo ese gesto, porque además Enar solo puede hablar a través de su comunicador,
con ese gesto nos dio una lección de diseño a todo el mundo. Es como, ¿por qué no me habéis preguntado antes de tirar los 2 meses diseñando esto? Y obviamente el instrumento para arenar ahora son unos módulos semicirculares para poder adaptar justo a ese rango de movimiento que ya tiene y es programable y todo este lío. Y ahora además es una especie de carpeta de alfombra que se enrolla, todo con la electrónica y todo el lío. Ok, wow. Esto se le puede preguntar a lo mejor al el Sí, principal desarrollador del proyecto no somos ni Fran ni yo, sino que es es un Pablo. compañero del equipo que se llama Pablo de Miguel y es un ingeniero electrónico excelente. Y bueno, en la web se puede encontrar el enlace A los archivos, a todo. sí, iba a decir al GitHub, donde Sí. están todas las librerías, tanto el programa como, bueno, digamos, la parte de hardware física para replicar. ¿Y todo esto se hace de manera voluntaria? O sea, ¿esto lo hacen como en paralelo a su trabajo? Sí, Autofabricante funciona, bueno, somos una asociación, funcionamos hasta ahora hay un grupo principal, depende de las épocas, somos 15, 10, 17, y cuando tenemos mucha actividad, como ahora con los talleres de Super Geek, somos unos 35 aproximadamente, donde nos reunimos semanalmente para coordinarnos cada uno de los avances en cada uno de los proyectos dentro de los equipos y después cada uno tiene sus trabajos en sus empresas o en empresas ajenas o en la universidad y ratitos a la semana pues vamos desarrollando esas actividades, esas tareas que nos ponemos y el lunes nos sincronizamos. ¿Y la investigación que ustedes están haciendo en la universidad tiene que ver con esto? Por una parte, la mía sí, en el doctorado estoy analizando y pensando y desarrollando, pues, qué significa esto de diseñar en común y qué significan todas las metodologías en torno al diseño en común. Y después Camila lo está haciendo en una tesis que parte de un programa de autofabricantes, pero que tiene también vida propia, que tiene más que ver con la parte artística y de creación colectiva. Sí, yo digamos que Autofabricantes y en concreto el proyecto de SuperGIS es lo que decía Fran, ¿no? De pronto cuando tú abres la pregunta, tú le preguntas a un niño, ¿cómo quieres que sea tu prótesis? Es muy probable que él no te dibuje una mano. Es decir, por qué las prótesis reproducen exactamente, ¿no? El modelo humano que tenemos, ¿no? La forma. Exacto, la forma. Entonces, de ahí, extendiendo un poco este imaginario, a mí me interesa investigar cómo este cuerpo extendido o estos elementos, estas prótesis, que desde el ámbito artístico pues, se han trabajado muchísimo. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de Rebecca Horn como un referente pues, de los años 70, ¿no? Con estas piezas que se llamaban finger gloves, que bueno, que no es más que nada, es una acción performativa, ¿no? Pero en el fondo está transformando ese cuerpo, está transformando la relación del entorno. Como la mujer biónica. Sí, un poco, ¿no? También hacemos alusión a este cuerpo cyborg que no sabemos bien qué límites tiene, si es un límite humano, si es un límite animal o qué límites tiene, pero en cualquier caso nos está replanteando qué es esto de ser humanos. Y a mí me parece muy interesante la pregunta porque en el fondo interpela a todos los cuerpos, ¿no? Y cuando pensamos que un cuerpo sin una mano es menos cuerpo que un cuerpo con una mano, y que necesita, ¿no? Una prótesis o necesita un gadget para estar en el mundo, porque no nos lo planteamos todos, ¿no? Porque yo necesito pues una ayuda para bajar mi bici, por ejemplo, o necesito unas gafas para mirar porque tengo dioptrías. Entonces, aquí, en cómo entendemos el cuerpo diverso en conjunto con estos dispositivos, para mí abre una pregunta que tiene que ver con imaginarios, que tiene que ver con cómo especulamos el cuerpo, y qué otras posibilidades de ser, estar existen, ¿no? Pueden existir. No sé si lo he contado demasiado bien, pero en el fondo todas estas inquietudes vienen de este largo recorrido de trabajo con autofabricantes en el que el foco está puesto, por supuesto, en trabajar con los niños y en posibilitar esa autonomía y esas necesidades, esas pequeñas ayudas que necesitan. A ver, eso es lo más funcional. Pero cuando uno se pone a pensar qué es lo que está abriendo todo esto, y lo podemos exagerar o llevar a un plano más imaginativo o más entre el arte y el diseño,
pueden empezar a surgir dispositivos o prótesis raras que repiensan esta cosa del cuerpo diverso. Y en eso estoy un poco intentando... Claro. Este programa lo hicimos hace 2017, si no recuerdo mal, 2018, gracias a la Fundación Carasso, en un programa paralelo que se hizo en colaboración, o sea, con autofabricantes, que se llamó LATE, Laboratorio de Arte, ¿cómo era? Laboratorio bueno, era un laboratorio de arte en torno a prótesis y dispositivos extracorporales. Queríamos intentar explorar de qué manera el cuerpo y las prótesis podían intervenir en un ámbito un poco más artístico, más performativo, más, pues eso, de objetos que interrogan. Y bueno, salió este programa que se planteó como un laboratorio ciudadano que duró en torno a un año, que desarrollamos junto a una compañera que se llama Laura Schwartz, que viene del ámbito de la danza. Y en este programa al final se convirtió como en un mega experimento gigante, porque de pronto empezaron a aparecer metodologías más propias del ámbito de la ciencia ciudadana o de los laboratorios ciudadanos, pero aplicados a producciones más artísticas. Y entonces aquí se abrieron debates muy interesantes, ¿no? Debates de autoría, debates de qué pasa cuando el cuerpo no está en la escena, ¿no? Como en la danza, sino que pues interfiere, ¿no? Bueno, pues en un contexto concreto cotidiano. O en un contexto cotidiano. Y fue algo muy divertido y muy chulo que esperamos poder reactivar en algún momento. Me hace acordar mucho también, no sé, yo camino mucho escuchando audiolibros en la calle. Antes tenía unos auriculares muy grandes y eso hacía que los vecinos te ven y no te saludan porque tenés los auriculares y está claro que estás en tu mundo y seguramente no vas a poder escuchar. Y después me compré otros que casi no se ven y está buenísimo porque los escucho y obviamente apago mi audiolibro y puedo interactuar. Y eso como cambia la relación un montón con el contexto, ¿no? Bueno, lo mismo cuando la gente va mirando el celular y claro, que al final son como esas herramientas que no están, tampoco están diseñadas con mucha imaginación, ¿no? Porque podríamos pensar en otras cosas al revés, que nos conecten más con el entorno, que nos desconecten de lo que está haciendo el vecino. Totalmente. Muy buen ejemplo este. Claro. Pero igual, yo me acuerdo que alguna vez escuché esas cosas de que estaría bueno que cuando pases al lado de alguien, por ejemplo, escuches un pedazo de lo que está escuchando de su música o ese tipo de cosas. Pero Eso es chulo, no lo había pensado. Yo alguna vez escuché ese tipo de conceptos, pero bueno, igual no me parece mal, o sea, escuchar el audiolibro del de al lado que está caminando y escuchando un audiolibro en otro idioma que no conozco. Porque supongo que a ellos les va a pasar mucho, yo escucho muchos en español. Claro. Esta entrevista es parte de las listas Fab Labs, Diseño y Salud, Diseño Sostenible, España y Diseño. Y ahora vamos a empezar pronto una serie y una lista sobre diseño inclusivo, donde también indexaremos esta entrevista. Me gustó mucho cuando definen lo que hacen como un acompañamiento metodológico. Quizás porque lo que hago en mi trabajo es parecido. Es eso de poner más el foco en cómo y descubrir juntas qué hay que hacer. Sin tener una perspectiva solucionista, como dicen Francisco y Camila, sino estar atentas a los pasos, a lo que sucede en el camino. Y de este estar atento salen los descubrimientos, de poner el acento en el diseño participativo, en las etapas de diseñar con el otro, con el que no conocemos y a la que descubrimos en ese hacer conjunto. Y para estar atentas tenemos que no estar saturadas de cosas. Por eso, a veces, son buenas las pausas. Ahora estuvimos 2 semanas sin publicar podcast, que lo hacemos pocas veces por año. Pero nos ayudan estas pausas a reconectarnos con nosotros, con el gusto de hacer atento y pausado, que también nos conecta siempre con nuestros valores y entender mejor cómo hacemos lo que hacemos. En nuestro caso, el podcast, que también tiene algo de acompañamiento metodológico. Escuchar es una forma de acompañar. Hacer podcast
Producir contenido en castellano para una audiencia interesada en diseño, de calidad, es en lo que acompañamos. Sigamos ahora acompañando a Francisco y Camila, que tienen mucho para contarnos. Entonces hablamos del cuerpo, hablamos de los proyectos. ¿Qué les gustaría que pase con todo esto en el futuro? Bueno, pues por lo pronto estamos enrolados en tesis doctorales y eso tiene que ver con, sabemos que va a ser un aporte muy, muy pequeño de saber, pero que esperamos que sirva para alumbrar otras posibilidades, pero siempre desde el hacer. Nos gustaría no olvidar o reconectar con estas prácticas que tienen que ver con lo colectivo, que nos hace mucha falta, ¿no? Después de una pandemia, después de virtualidad. Nos gustaría que la materia siga presente, intentar dejarla hablar un poco más, no imponer nuestra voz, sino como escucharla. ¿Qué más nos gustaría? Bueno, eso, y a nivel de los proyectos, el objetivo que tenemos ahora mismo es ser sostenibles, También. porque no es fácil mantener equipos, no es fácil mantener infraestructura, cuesta mucho levantar. O sea, que ustedes quisieran que autofabricantes, que algunos por lo menos tuvieran un sueldo y pudieran estar dedicados full time a eso. Ojalá. Hombre, eso sería Ojalá. estupendísimo. Eso sería estupendísimo. No, bueno, porque no necesariamente algo que es una comunidad, no siempre hay esa voluntad de que juntemos plata para hacerlo de otra manera. Claro, pero sí que sea compatible con otros formatos de colaboración, Claro. porque hay compañeras que ellas colaboran 3 horas a la semana o las que cada una pueda, sin querer nada más. Como no me metáis en más lío, que yo tengo estas 3 horas reservadas y así soy feliz. No, totalmente, es que diferentes personas puedan colaborar con diferente intensidad. Exacto. Justo eso. Muy bien. ¿Y nunca les pasa que les falta alguien como le falta? Porque a mí una de las cosas que me llamó la atención mientras miraba sus videos era que siempre hay psicoterapeutas o fisioterapeutas y después hay gente de diseño o ingenieros industriales y también están los chicos, los padres, las madres. ¿Nunca le falta una pata? O sea que, hey, nos falta gente de la salud, hey, en este proyecto falta. Pues trabajando en México hace unos meses nos dimos cuenta que nos faltaba un perfil de psicología social que no teníamos incorporado, y creo que va a ser un nuevo revulsivo para el equipo de Madrid. Creo que debemos de encontrar un perfil que nos dé esa perspectiva, porque lo reforzará los procesos y el modelo. Ok, o sea, como eso lo encontraron en México y lo quieren como traer ahora al equipo de Madrid. Sí. Por eso creo que es importante también salir como de las zonas de confort, que ya para nosotros es el Estado español, y ir a otros lugares, porque es donde realmente se aprende, cuando sale un poco del molde. Sí. Sí, totalmente. O sea, también nos pasó, esto fue muy evidente cuando fuimos con Fran a Colombia, que fuimos, bueno, en el marco de un programa de la SEGIB, en el marco del desarrollo de una serie de proyectos para el laboratorio ciudadano que estaban centrados en la paz y el posconflicto. Claro, de pronto tú lo que te encuentras no es gente sin una mano porque ha nacido así, en la mayoría de casos que se trabajan aquí en España son casos congénitos, pero resulta que en Colombia trabajamos con un campesino que le faltaban las 2 manos por una mina que había detonado en su jardín, y con una niña que por culpa del desplazamiento de la guerra había perdido gran parte de su brazo por no haberse atendido rápido, por no tener acceso a hospital, etc. Entonces, claro, de pronto ahí te encuentras con que tú puedes hacer hasta donde puedes hacer, pero ahí tiene que haber, ¿no?, como un conjunto mucho mayor de agentes que intervengan en el proceso. Y es lo que decía Fran, ¿no?, que cuando sales de tu mundo y de la zona de confort, realmente entiendes y puedes escalar lo que tú haces a otra historia o otra escala. Con el señor campesino, pues la verdad es que, por ejemplo, por mucho que nosotros metodológicamente quisiéramos ponerlo a él en el centro,
era una persona que estaba muy bloqueada. Es que no hablaba, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntabas, oye, ¿esto qué te parece? ¿Te duele? ¿Te gusta? ¿Te funciona? ¿Lo ves que se adapta bien? Y fue muy, muy, muy complicado. Claro, Sin ahí. embargo, hay veces que nos empeñamos en que la palabra sea como el medio, cuando no, porque de pronto cuando desarrollamos un gadget para que él pudiera beber Asearse y y beber. beber, Y fue una emoción total. y entonces eso fue muy impactante, y entonces de pronto a este señor le dimos una sonrisa que no se la habíamos visto en los 10 días que estuvimos trabajando, ¿no? A pesar de que no hablara, a pesar de que no, él era incapaz de expresarse, porque, Tenía un bloqueo claro, psicológico brutal. aparte de que, bueno, culturalmente también entendemos que, aunque nosotros trabajamos siempre con comunidades locales, o sea, estuvimos trabajando con personas de Colombia, Nariño. bueno, en este caso era el laboratorio era en Pasto, en Nariño, pero bueno, fue muy impactante esto, él y su mujer, porque era la primera vez que era autónomo, ¿no? En una cosa tan Tan vital básico. como beber agua. Hermoso. Qué impresionante debe ser. Está buenísimo. ¿Y qué cosas los inspiran a ustedes? ¿Qué cosas están leyendo, escuchando? Uf, Uf, inspirarse, hace mucho, falta inspirarse mucho, hoy en día, la mucho. verdad, Y desde porque muchos lugares. A ver, pero a la audiencia de Diseño en Diáspora, si queremos leer sobre este tipo de cosas, leer, escuchar, ¿a dónde vamos? a ver, Es que estamos muy centrados nosotros, ahora en el doctorado, claro, entonces, nosotros ahora mismo estamos leyendo mucho, pues creo que conectamos mucho con pensamiento poshumano, en el sentido de no porque no nos importen los humanos, porque es que de hecho trabajamos con humanos, pero esta cuestión de dejar el humano, dejar de ser el centro, ¿no? Que es parte de nuestro gran problema contemporáneo, dejar de estar encima de esta pirámide y entender una estructura un poco más interdependiente. En eso, por ejemplo, Donna Haraway habla mucho claro, de esto. También estamos mucho con Arturo Escobar, claro, con... hablando más de diseño, pues sí, aparece Arturo Escobar, aparece Sasha Constanza con Design Justice, ahí Isabel Stenger. En temas más concretos sobre diversidad funcional, una autora que, bueno, falleció de hecho hace poco y es referencia en el ámbito de la diversidad funcional es Soledad Arnau. Yo la recomiendo mucho, el discurso que tiene sobre cómo entendemos el cuerpo tullido, de hecho es así, ¿no? Ella lo nombra así, es súper interesante, además ella se centra también como en el tema de, bueno, conecta el feminismo con la el cuerpo diversidad. diverso y en un discurso muy interesante. Y no lo sé, tenemos muchísimo. Con ese tenemos un montón, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Algo no les pregunté y les hubiera gustado que les pregunten? Yo creo que no. Creo que de hecho te hemos soltado como mucho, mucho diálogo aquí, con apenas dos o tres preguntas, nos hemos tirado mucho tiempo hablando. Sí, eso me pasa mucho. Muy bien, entonces muchísimas gracias por la entrevista. No, Nada, a ti, muchísimas bueno, gracias a ti. esperamos que sirva y que, perdón, yo estaba un poco espesa, pero bueno, No, Bueno, está bueno ser espesa. tampoco me entrevistan demasiado, así que tampoco tengo mucha práctica, pero bueno. En esta entrevista, Francisco y Camila nos hacen algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo entendemos el cuerpo diverso en conjunto con estos dispositivos? ¿Qué otras posibilidades de ser y estar pueden existir? Es interesantísimo ver cómo a través de la exploración con objetos, en colaboración con gente con cuerpos diversos, aparecen nuevas maneras de entender y posicionarse con respecto al cuerpo. Ellas escucharon decir, no quiero una mano sino poder jugar al baloncesto. No quiero una mano, pero poder beber agua solo, como en el caso del campesino. Y desde ahí crearon, desde el entender la diversidad. La creación colectiva surge de diseñar para el bien común, de los cuerpos diversos, de las motivaciones diversas. Explotar y explorar la imaginación en ámbitos donde siempre se entiende a pensar de maneras muy tradicionales, como es el caso de las prótesis.
Las animo a ir a la página web de Autofabricantes a mirar lo que hacen, porque también el relato se complementa con los objetos concretos y ver estos procesos de co-creación en videos y fotos. Ahora este proyecto está impactando y se fue de las fronteras de España. Esperemos que este podcast lo lleve de viaje también a otros lugares para que puedan, como dicen ellas, transformar radicalmente la manera de entender el cuerpo y la salud, apostando a la imaginación y a la creatividad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.